Desde Estamos haciendo esta integral usando sustitución por método de integración por partes. Bien, entonces voy a escribir la integral y la fórmula que habíamos deducido es la siguiente. Voy a colocarla por aquí en una esquina por aquí. Entonces dice que u por db es igual a u por b, esta es la que nos sirve de guía, menos la integral de b por du. ¿Listo? Eso fue lo que se dedujo y lo que vamos a usar. Entonces, claro, uno ve el producto de dos funciones, no conozco una antiderivada, no puedo usar método de sustitución. Entonces ahí digo, bueno, esto se hace por partes. Bien. Entonces el primer paso es hacer la asignación. ¿Cuál asignación? Sí, tengo que decir quién va a ser u, quién va a ser db. ¿Sí? Entonces aquí, claro, hay un factor de incertidumbre porque yo no sé a quién voy a escoger de u y a quién voy a escoger de db, digamos que me simplifique, ¿verdad?, la integral. ¿Sí? Es como lo mismo que ocurría con el método de sustitución. Uno debe escoger una sustitución, pero no sabe cuál va a ser la más apropiada. Solamente practicando y con la experiencia, uno va adquiriendo esa pericia para escoger quién va a ser U apropiadamente. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo. Tengo que escoger quién va a ser U. Entonces, lo que yo les decía es, bueno, si escogemos U siendo de X, du va a ser igual a de X, entonces por acá nos va a quedar después, cuando aplique esta fórmula, una integral más sencilla. Entonces hice esa asignación, digamos, U igual a X. ¿Sí? Cuando yo escojo quién es U, inmediatamente estoy haciendo otra elección. Si yo dije que U es X, pues ya estoy diciendo entonces, como quien dice, implícitamente escogí la otra opción, de B. Entonces de B lo que quedó. Entonces de B es igual a seno de X por dx. ¿Listo? Y cuando ya he hecho esta elección, que es una elección al fondo, empiezo a calcular, por ejemplo, empiezo a calcular quién es de U. Entonces de U va a ser igual a de X en este caso. Como cuando uno hace método de sustitución, ¿cierto? Y aquí sería como lo nuevo. Si yo sé que de B es seno de X por dx, entonces mi pregunta es, ¿quién es B? Entonces, ahí me aparece una integral. Tengo que hacer una integral para encontrar quién es B. Tengo que integrar aquí a los dos lados. Sí, porque yo sé que la integral de db es B. ¿Sí? Entonces concluyo que B, perdón, que B es la integral de seno de X. ¿Sí? Y la integral de seno de X es menos coseno de X. ¿Listo? Entonces ya tengo todos estos cuatro elementos. Bien, ese es como el primer paso. Bien. Segundo paso ya. Entonces, reescribir esa integral usando la fórmula que está acá abajo. O sea, según todo lo anterior, la integral que me dieron desde el inicio, que está escrita aquí con color rojo, la integral de x por seno de x, que es lo mismo que decir la integral de u por db, de acuerdo a esta asignación que elegimos, es igual a u por b. Entonces, porque estoy siguiendo la fórmula que está aquí. ¿Sí? Entonces es igual a u por b. Entonces, ¿quién es u? Entonces vengo y miro acá, u es x. Entonces igual a x por b. ¿Quién es b? Menos coseno de x. Entonces es igual a x por menos coseno de x. ¿Listo? Menos, y continúo aplicando la fórmula. El menos que puse aquí, ¿de dónde viene? Del menos de la fórmula que está acá. ¿Sí? Menos la integral de quién? De b por du. Entonces, como aquí tengo b, pues coloco db, que es menos, como tiene ese signo, por eso lo escribo entre paréntesis, menos coseno de x por du. Por du. Y du es igual a dx. Una pregunta. Por dx. Sí. El signo de menos coseno no puede salir. Claro, el signo sale. Entonces, ahorita empezamos a simplificar. ¿Listo? Pero mire dónde ocurrió lo interesante también.
que la integral de x por seno de x es igual a x por menos coseno de x menos esta otra integral. Y esta integral que nos quedó, bueno, después de que salga el menos, como dice el compañero, de hecho hagámoslo de una vez, ese menos sale la integral y menos por menos es más. Entonces aquí queda un signo más. Listo. Y me quedó la integral de coseno de x. Entonces, ¿qué pasó? Esa integral complicada, la de x seno de x, que ahorita en términos, o sea, una parte de su antiderivada es x por menos coseno de x, que se puede escribir así. Se puede escribir como menos x, colocar el menos en el extremo izquierdo, coseno de x. ¿Sí? Esa es una parte de la antiderivada de esta función que estoy integrando acá. Y la otra parte es la integral de coseno, que es seno. Entonces me quedo aquí más seno de x. Entonces, esa es la bondad. Cuando uno usa método de integración por partes, la idea es que le quede una integral acá, en el lado derecho, que sea mucho más sencilla de resolver, como ocurrió aquí. Me quedó la integral de coseno de x, que es seno de x. Y aquí al final sí coloco la constante. ¿Sí? Entonces, acabamos de hallar esa integral del producto de esas funciones y usamos el método de integración por partes, que fundamentalmente tiene dos pasos. Bien, dos pasos. Entonces, lo que quiere decir esto es que si derivamos esta función acá, del lado derecho, eso nos va a dar x seno de x, ¿no? Si derivo esta función, nos tiene que dar x seno de x. Y vamos a verificarlo, y a ver si esa integral quedó bien hecha o no. Entonces ahí tengo una suma, bueno, la constante no importa, hagámoslo sin constante. La derivada de una constante 0. ¿Y cuánto es la derivada de menos x seno de x? Entonces, yo quiero derivar, esto no es un proceso que no tenga que hacerlo, ¿no? Hoy porque queremos ver si el método es cierto o no, si funciona o no. Estamos escépticos. Entonces voy a derivar la antiderivada para ver si efectivamente da x seno de x. Entonces, aquí tengo que derivar este producto. Con la regla del producto, la derivada de menos x, pensamos que este es el primer factor. La derivada de menos x es menos 1 por coseno de x, por el segundo sin derivar. Menos x, o sea, el primero sin derivar, menos x, por la derivada del coseno, que es menos seno. Yo derivé la primera parte. Más la derivada de seno, que es coseno. Derivé esta primera parte más la derivada de la segunda parte. Es este coseno de x que está aquí. ¿Listo? ¿Y eso sí da x seno de x o no? Pues mire, aquí tengo menos 1 por coseno, me da menos coseno. Y aquí tengo coseno positivo, se cancelan. ¿Cierto? Y por ley de signos, menos por menos da más. Entonces esto da x seno de x. Entonces, claro, esta función que está aquí, efectivamente es la antiderivada de x seno de x, porque cuando la derivo da eso. Entonces, sí, el método de integración por partes funciona. Lo acabamos de verificar. ¿Listo? Hallamos una antiderivada. Entonces, esa es la idea. Bien, cada vez vamos ampliando nuestra capacidad de hallar integrales. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Sobre el método. Bueno, entonces hagamos el ejemplo 2. Y con varios ejemplos se va entendiendo mejor. Ejemplo 2. Entonces, como nosotros hemos aumentado nuestra capacidad de hacer integrales y además de eso, estudiamos nuevas funciones, ¿sí? Ya tenemos dos funciones nuevas en nuestro día a día, que es la función logaritmo natural de x, ¿sí? Y la función, llamamos la g, que es la exponencial. Son funciones nuevas que están aquí acompañando nuestro día a día de ahora en adelante. ¿Listo? Que conocemos su gráfica más o menos. Voy a recordarles. La gráfica del logaritmo es una función creciente, claro. Y es así. Es como una curva así.
Cada vez crece menos, crece cóncava hacia abajo. ¿Sí? Aquí corta el eje X en 1, logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Tiene una asíntota vertical en el eje Y. ¿Sí? Su dominio, ¿cuál es? X positivo. Logaritmo de 0 no está definido. Y la exponencial es una función creciente. Cuando uno habla de crecimiento exponencial, ¿no? Es la función que crece demasiado rápido. Ella viene con una asíntota, siempre toma valores positivos, y para todo X, su dominio son todos los números reales. Usted puede calcular exponencial de cualquier número, sea positivo o negativo. Tiene una asíntota horizontal en el eje X, y ella viene así, cruza aquí el eje Y en 1, y de ahí sube muy rápido, crece muy rápido. ¿Listo? Una función es inversa a la otra, y por eso, digamos, la curva azul que dice ahí es como un efecto espejo. Si yo trazo aquí la recta y igual a X, digamos, y yo coloco un espejo aquí, lo que se vería en el espejo sería esta curva roja, que se vería acá. ¿Ya? Digamos que en un sentido, la gráfica exponencial es el reflejo de la gráfica de la logaritmo natural. ¿Sí? Miren que tienen la misma forma. Y este es el reflejo de esa otra, de la gráfica del logaritmo. Y eso ocurre porque son funciones inversas. Entonces, tenemos esas dos funciones que hacen parte de nuestra vida ya. Entonces, tiene sentido uno preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la integral de la función logaritmo? La integral del logaritmo natural de x. Porque la integral de exponencial es muy fácil, ¿no? Entonces, no, esa no la... ¿Para qué la preguntamos? ¿Cuánto es la integral de la función e a la x? Es la función más fácil de integrar. Y también es la función más fácil de derivar, la exponencial. ¿Cuánto es la integral de exponencial? Exponencial es igual, profe. Es la misma. Ella misma. Sí, ella misma. La única función cuando la integro da ella misma y cuando la derivo también da ella misma. Entonces, esta pregunta pues no tiene trascendencia. Pero sí nos podríamos preguntar la integral del logaritmo natural de x. ¿Sí? Una función que cuando la derive un producto ahí, de manera manifiesta, no hay una multiplicación. Y este es el ejemplo 2. Entonces, como yo estoy hablando de integración por partes, yo les dije, bueno, hacemos integración por partes cuando tengamos el producto de dos funciones. Pero aquí, para ser exactos, no hay un producto de dos funciones. Pues yo puedo ver esto como un producto del logaritmo natural de x con el de x. Entonces yo puedo intentar resolver esta integral usando el método de integración por partes. Entonces, primer paso, tengo que escoger quién va a ser el u. Entonces yo puedo decir, no, pues cojamos u. ¿Sí? Como estamos probando una función nueva, ¿no? O sea, el método es nuevo, todo es nuevo. Pues yo puedo definir u igual a lnx. Listo. U igual a lnx. Y si u es igual a lnx, ¿quién es db? Porque recuerden, si vamos al método de integración por partes, tenemos que usar esta fórmula. Voy a escribirla acá de nuevo. Que la integral de u por db es igual, siempre guardarla por ahí, u por b menos b por du. ¿Sí? Entonces, esta primera integral es la que nos presenta a nosotros, la que tenemos que resolver. Entonces, tenemos que decir quién es u. ¿Sí? Si u es lnx, db es lo que quedó. Entonces, db va a ser simplemente de x. Apliquemos eso a ver qué pasa con esa integral tan extraña y una función que es nueva para nosotros. ¿Listo? Entonces, hice la asignación.
Si U es igual a ln de X, ¿cuánto vale de U? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de X? ¿Quién se acuerda o era solo 1 para el parcial? de X. 1 sobre X, dice usted. Muy bien. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Es 1 sobre lo que esté dentro del logaritmo, por la derivada interna. Entonces, de U es igual a 1 sobre X de X. ¿Cierto? Y si de B es igual a de X, ¿cuánto vale B? Vale X. X. Muy bien. Entonces, hicimos esa asignación y estamos explorando, pues, tenemos una función, como les digo, nueva en nuestra vida. Tenemos un método nuevo, pues, como todo es tan extraño, pues apliquemos el método nuevo con esto a ver qué arroja, ¿no? Muchos de los que hacen investigación y todo eso empiezan así. Hay un método ahí, colocan ahí los valores y miran a ver qué sucede. Exploran ahí. Estamos explorando a ver qué pasa. Entonces, voy a reescribir la integral ahorita usando la fórmula de integración por partes, que está acá en la esquina. Entonces, la integral de ln de x por dx va a ser u por b, ¿cierto? Entonces, u, que es ln de x por b, que es x. Entonces, va a ser, voy a escribir así, va a ser x por ln de x. Me arrojó este resultado. Menos la integral de quién? De b, dice aquí, por du. ¿Y quién es b? B es x. Entonces va a ser la integral de x por du, pero du es igual a 1 de x sobre x. Coloco aquí 1 de x por dx. ¿Listo? Y aquí es donde ocurrió la magia, miren. Porque esta integral que me quedó, ¿cuánto da x por 1 sobre x? Esta multiplicación que está aquí, ¿cuánto da? Da 1, ¿no? Da 1, ¿cierto? Las x se cancelan. Entonces, a la final concluyo que eso me va a dar, bueno, x, la primera parte, por ln de x menos la integral de 1 por dx, es decir, la integral de dx. 1 por dx es dx. Y esto aquí da 1, como dice la compañera. Eso da 1. Pues quedó 1 por dx. ¿Y cuánto es la integral de dx? La integral que quedó ahí. Una función cuando la derive me dé 1. Pues es x, ¿cierto? Menos x. Entonces, conclusión, miren. Pues resulta que el método de integración por partes nos dio una antiderivada del logaritmo. Y funciona. Bueno, aquí al final tendría que colocarte. Nos arrojó algo que con sustitución y con todo lo demás era imposible. Además que esta Una función... pregunta. Sí, Ahí queda 1 porque se cancelan las X, ¿no? sí, se cancelan las X. Exacto. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué du dio igual a 1 sobre x de dx? Sí, porque la derivada del logaritmo natural, o sea, sí, voy a explicar eso. Eso tiene que ver con la observación que hice al inicio de la clase de hoy. Si u es igual a ln de x, ¿cierto? U es igual a esa función, entonces u' es igual a la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Ahora, u', en la notación de Leibniz, es igual a escribir du sobre x. ¿Sí? U' es du sobre x. Entonces, de x que está dividiendo, entre comillas, podemos decir que está pasando a multiplicar. Ah, listo, sí, señor, ya entendí. Muchísimas gracias. Entonces, queda así. Listo. Entonces, encontramos una antiderivada de la función logaritmo. Cosa tan curiosa. Pero como nosotros estamos con un método nuevo, tenemos que ser muy cautelosos, ¿cierto? Entonces vamos a verificar que efectivamente, supongamos que esta constante es 0.
Verifiquemos que la derivada de esa función en efecto da logaritmo natural de x, que quedó bien hecho. Si yo derivo esto, me tiene que dar lo que está aquí. Según la teoría, ¿no? Pues si una antiderivada. Entonces, ¿cuánto da la derivada de esta función? Pues tengo un producto. Entonces tengo que derivar primero el producto que está aquí, este. La derivada de x es 1, entonces me haría 1 por segundo sin derivar ln de x más el primero sin derivar x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, como ya observamos. Menos la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1, ¿cierto? ¿Y cuánto da todo esto? 1 por logaritmo natural de x, pues da logaritmo natural de x. Por las mismas razones que antes, x por 1 sobre x, ¿cuánto da? 1, ¿cierto? Se cancelan las x. Me queda más 1, menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces me da, sobrevive solamente el logaritmo natural de x. Entonces, efectivamente, x ln de x menos x es una antiderivada de esta función logaritmo natural. ¿Listo? Y miren que como de forma manifiesta no había un producto aquí, pero nosotros hicimos la asignación de u como ln de x y por lo tanto de b era lo que quedaba. Y colocamos eso a rodar ahí en el método y nos arrojó una respuesta correcta. Listo, funciona bien. Entonces el ejemplo 2, usando integración por partes. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces hagamos un ejemplo 3, a ver, ahorita más interesante, cada vez más interesante. Ejemplo 3. Entonces, ocurre que a veces nosotros tenemos que usar el método de integración por partes 2 veces, simultáneamente, pues una vez tras de otra, para poder resolver una integral. Son ejemplos como el siguiente. Piensen en la siguiente integral. Como la exponencial ya hace parte de nuestras vidas también, pues algo con exponencial. Entonces, imagínense esta multiplicación. La integral de exponencial de x por seno de x. Es una función mucho más complicada. Miren cómo hemos ampliado nuestro espectro ya. ¿Sí? Exponencial por seno de x. Una antiderivada de eso. Entonces, es claro que usar método de sustitución no sirve. No hay una sustitución ahí útil. Si defino u igual a seno de x, pues de u va a ser coseno de x por dx, ahí no aparece ningún coseno. Si defino u igual a la exponencial, pues la derivada exponencial es ella misma y entonces no hago nada prácticamente. Aunque si defino u igual a la exponencial, bueno, esto es como que, no sirve. Entonces, como hay una multiplicación, digo, no, intentemos usar integración por partes, a ver. Pero vamos a ver cómo aquí se complica la integral y tenemos que usar el método de integración por partes 2 veces. Y esto es un ejercicio largo, pero que ilustra que a veces usando el método una sola vez no es suficiente. Es importante este ejemplo. Entonces, la integral de u por db, vuelvo y escribo la fórmula, es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer el método de integración por partes aquí. Entonces yo debo escoger quién va a ser el u. Sí, es una asignación que ahí sí entra en cuenta el análisis que ustedes hagan. ¿No? Yo voy a escoger u. Tenemos solo dos alternativas. O u es exponencial o u es igual a seno de x. En realidad cualquiera de las dos elecciones sirve en este caso. Pero voy a escoger u igual a exponencial. Entonces es el primer trabajo cuando uno usa método de integración por partes, es decir, quién va a ser u. Y por lo tanto lo que queda es db. ¿Listo? Ahí tengo la integral u por db, como aparece aquí. Entonces db es seno de x por dx.
Aunque bueno, de b. Seno de x por dx. Listo, ya cuando tengo esa asignación, empiezo a hacer las flechitas aquí. Si u es igual a la x, ¿cuánto vale u? Vale lo mismo. Sí, de u va a ser igual a la derivada exponencial, es ella misma. Entonces va a ser e a la x por dx. Listo. Y acá, pues, b, ¿quién va a ser? Es la integral de seno de x de x. Integro aquí a los dos lados y obtengo b. Y la integral de seno es menos coseno. Y entonces, después de haber hecho ese paso, reescribo la integral que me dieron. Entonces voy a reescribirla. Voy a decir que lo que está acá arriba en azul es igual a u por b. U por b. Eso queda con un menos. Es menos e a la x coseno de x menos, y voy aquí, la integral de b por du. B es menos coseno de x. Con el menos de acá queda aún más. Entonces me queda más coseno de x por dx por du. Pero du es e a la x por dx. Entonces apliqué el método de integración por partes. ¿Y qué obtuve? Pues obtuve una parte de la antiderivada que estoy buscando. Pero acá me quedó otra integral. Y miren esta integral que está aquí. Es complicada también. No ocurrió como antes, que nos quedaba acá siempre una integral sencilla. Y ya podíamos resolver el problema. No, este no fue el caso. Porque aquí nos quedó algo parecido a la integral con la que comenzamos. Así quedó ya exponencial por coseno. Entonces, parecía a esta, sino que aquí tengo exponencial por seno. Entonces, esta que encerré entre corchetes, entre llaves rojas, tengo que hacerla por integración por partes. Entonces, ahí aplicaría el método de nuevo. Entonces, voy a extrapolar el ejercicio y voy a hacerlo acá. E a la x, coseno de x, ordenando pues, por dx. Esta integral, necesitamos saber cuánto es para poder hallar la que nos pidieron desde el inicio. Voy a decirles cuál fue la que nos pidieron, fue esta aquí, ¿no? Entonces, se me apliqué una vez el proceso y me quedó esta integral. Ahorita hagamos lo mismo. Definamos u igual a la x y de b va a ser lo que queda. De b va a ser igual a coseno de x por dx. Listo, para poder hacer esa integral que está entre corchetes aquí, corchetes rojos. Entonces, si u es igual a la x, ¿sí? Si yo hubiera cogido el u como coseno de x, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dado casi lo mismo. Si quiere, podemos terminar este e intentarlo hacer con la otra asignación que usted dice. A ver qué pasa. Pero da casi lo mismo. En este caso, como que no hay problema en quién sea U y B. Realmente es importante hacer esa elección apropiadamente. Pero aquí casi que es indiferente. Entonces yo he decidido escoger U igual a la X. Hagámoslo así a ver qué da. Y si nos da tiempo, entonces hacemos la otra elección a ver si podemos llegar por ese lado a la respuesta ahí también. Como yo escogí U siendo de la X acá, aquí va a hacer lo mismo. Entonces, de U, va a ser igual a e a la x por dx. ¿Listo? Y si de b es igual a coseno de x, entonces b es igual a seno. Entonces esa integral que está aquí escrito en rojo,
usando la fórmula de integración por partes, se puede escribir como u por b e a la x por seno de x por seno de x menos la integral de b por du, que es, porque estoy aplicando esta fórmula, b seno de x por du, que es e a la x seno de x. Entonces miren que siempre empecé con un proceso de oscilar, pues. Si quiero calcular la integral de e a la x coseno de x, tengo que saber cuánto es la integral de e a la x por seno, y viceversa. ¿Sí están notando ustedes que estoy como dando vueltas en círculos? Sí, profe. Pero aquí es donde está el detalle, ¿sí? Según lo que acabo de hacer, aquí es donde está el truco con esta integral, y así ocurre muchas veces. Integral es complicada. Uno aplica el método 2 veces, ¿y qué ocurre? Este integral que está entre corchete aquí es igual a esto, ¿cierto? Entonces yo lo sustituyo aquí. Pues coloco aquí e a la x seno de x menos la integral de, voy a escribirlo en orden, e a la x seno de x por dx. Y aquí ya prácticamente terminé. ¿Por qué? Porque lo que yo he llegado, a lo que he llegado es que esto que está aquí escrito en azul, pues, esto de acá, es igual a lo que está acá en esta última línea, ¿cierto? Según todo lo que hemos hecho. Y la única incógnita aquí es e a la x seno de x, que aparece tanto en el lado izquierdo de la igualdad como en el lado derecho. Entonces, aquí la incógnita es esa integral. Lo único que tenemos que hacer es despejarla, ¿sí? O sea, lo que me refiero es esto. Tenemos un poquito más de espacio aquí. Lo que me refiero es que me quedó una expresión como la siguiente usando 2 veces el método de integración por partes. Me quedó que la integral de e a la x seno de x es igual, y esperen que borré un menos, e a la x coseno de x ¿sí? Más lo que está en rojo. Le voy a quitar ese corchete de una vez. Entonces, como me incógnita la integral de a la x seno de x, fácil. Aquí está la integral, la misma integral otra vez. ¿sí? Entonces está restando, pasa a sumar al otro lado. Entonces el siguiente paso que me va a dar es que 2 veces, ¿sí? Porque estoy sumando, voy a sumar esta integral que está aquí con esta, que está restando, la va a pasar completica al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar que 2 veces esa integral de a la x seno de x es igual a esta suma que tengo acá. Aquí, bueno, aquí hay una resta. Que eso se puede escribir de una forma más elegante así, factorizándole a la x, que haría a la x, factor común de seno de x, lo coloco de primero que está positivo, menos coseno de x. ¿sí? O sea que 2 veces la integral que yo estoy buscando es igual a esto. O sea que ese 2 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Entonces, esto dividido entre 2 es igual a la integral que me estaban pidiendo. Y ya la resolví. Encontré una antiderivada de esa función. Bueno, aquí me faltó escribir el de x. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue usar método de integración por partes y ver que nos quedó esta integral aquí. ¿Cierto? Bueno, aunque aquí me faltó como un pedazo, ¿no? Ah, no, está bien. Me quedó, no, me quedó menos e a la x coseno de x más esta integral. Entonces a esta integral que me quedó volví y le apliqué integración por partes y me quedó esto. Eso vine y lo sustituí aquí, que es lo que está escrito en rojo. ¿Sí? Y de ahí despejé la integral incógnita. Y un proceso como nuevo, ¿no?
pero sí entiende la idea o no. Entonces, esa es la antiderivada de la exponencial de x por seno de x, más una constante aquí. ¿Sí? Si uno aplica regla del producto y deriva esto, tiene que darle a la x seno de x. Es una función, claro, un poco más complicada. Listo, ese es un ejemplo que también creo que está en el libro, que no sé si el libro lo hace aquí con coseno o con seno, pero es lo mismo, la misma idea. Bien, entonces un ejemplo interesante en el sentido de que tuve que aplicar 2 veces integración por partes para poder hacerlo. Bien, hay mucho más casos donde tengo que aplicar 2 veces integración por partes. Entonces, se nos va a cortar la llamada. Si quiere, cuelgo aquí y envío otro link para hacer otro ejemplo. Yo tengo una duda. Bueno, ya eran a la Sí. otra. No, puede hablar porque quedan 3 minutos, 4. ¿Qué pasa con la integral de a la x seno de x? ¿Cuál? ¿La que está aquí? Sí, la que ¿Esta? está en rojo, la que sustituimos en la primera. ¿Esta aquí? Sí, claro. Ah, bueno, porque esa integral es igual a la que está acá. Entonces, se está restando, pasó a sumar y por eso acá quedó 2 veces la misma integral. Sí, Ah, y eso luego lo pasó a dividir. sí, porque yo lo que hice fue esto, miren. Tal vez no quedó claro algo. Si yo tengo que calcular la integral del logaritmo natural de x o de cualquier otra función, o no, mejor usemos la misma función que estaba ahí. Si yo tengo que calcular la integral de e a la x seno de x. Y yo sé que esa integral es igual a una función g por acá, ¿sí? Menos, esto fue lo que ocurrió, menos la integral de e, me estoy olvidando escribir el de x aquí, ¿sí? Menos la integral de e a la x seno de x. Esto fue lo que ocurrió en realidad. ¿Sí? Yo tengo una igualdad así. Entonces, si ustedes se fijan, esta integral que está aquí y esta pues son la misma. Y acá está restando, entonces pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría así. E a la x seno de x por dx más la que pasó a sumar es más la integral de a la x. Está restando, pasó a sumar. Seno de x de x. Eso es una función. Y eso es igual a g. ¿Y hasta ahí vamos claro? A gx. Sí. Entonces, si usted se fija, estas dos integrales son lo mismo. Esta integral es igual a esta. Como cuando ustedes tienen las letras, cuando ustedes empezaron a estudiar álgebra por primera vez en su vida. ¿Sí? Cuando uno tiene a más a, ¿cuánto da a más a? 2 veces, cuando tiene una manzana más otra, da 2 veces eso, 2a. ¿Sí o no? Entonces aquí pasa lo mismo. Tengo esta integral y acá la repito. Entonces tengo en realidad 2 veces la misma integral. Entonces tengo 2 veces la integral de e a la x seno de x por dx. ¿Listo? Y eso es igual a g. Estoy hablando en caso hipotético, pues esto es una función. Y entonces ya, aquí me quedó 2 veces esa integral es igual a g. Como yo quiero despejar la integral, concluyo que g es igual a, que la integral es igual a g sobre 2. Eso fue lo que hicimos hace un momento nosotros. ¿Sí? Entonces voy a colgar aquí y enseguida les envío otro link para ver otro ejemplo. Profe, ese coseno más seno se puede simplificar, ¿cierto? No, ahí ya no se puede hacer nada porque es seno cuadrado más coseno cuadrado a 1. Pero como ahí no están elevados al cuadrado, queda así. Ah, ya. Entonces, en 4 minutos les envío el otro link para hacer otro ejemplito en esos 15 minutos, de 12:45 a 12. Perdón, de 11:45 a 12. Hacemos otro